Buen día, mi nombre es Juan Martín Centeno Esteban y soy estudiante de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. El día de hoy vengo a presentar un artículo de la revista de Biología Oral e Investigación Craneofacial. Este artículo lleva por título Triángulo de Borle, un punto de referencia anatómico confiable para facilitar la identificación del tronco del nervio facial durante la parotidectomía. Como introducción nos habla que el nervio facial es una estructura vulnerable durante las parotidectomías, ya que esta atraviesa la glándula parótida. Anteriormente se han propuesto distintos puntos de referencia para esta cirugía, como lo son puntero tragal, sutura timpanomastoidea, vientre posterior del digástrico, apófisis estiloides y vena retromandibular. Las referencias de tejido blando no se consideran viables porque varían en cada paciente dependiendo la edad, alguna cirugía previa o la extensión de la patología existente, lo que hace que las referencias óseas sean más fiables. El objetivo del artículo es introducir un nuevo triángulo anatómico para la extirpación de la glándula parótida sin dañar el nervio facial. El estudio constó de 12 pacientes con enfermedad unilateral de la glándula parótida con función del nervio facial intacto y se sometieron a parotidectomías superficiales o completas. Estos 12 pacientes fueron tratados por el mismo equipo quirúrgico en el lapso de agosto de 2014 a diciembre de 2017. Antes de la cirugía, los pacientes fueron evaluados mediante imagen de resonancia magnética para ver la extensión del tumor. También se realizó citología por aspiración con aguja fina para confirmar el diagnóstico histopatológico. 10 pacientes estuvieron diagnosticados con tumor benigno, 5 con adenoma pleomórfico, 3 tumor de Warthin, 1 con oncocytoma y 1 cialodendritis crónica inespecífica. Los dos casos restantes fueron tumores malignos, uno con carcinoma mucoepidermoide y uno con carcinoma hexadenoma pleomórfico. Fueron intervenidos bajo anestesia general en posición de cúbito supino, la cabeza al lado contrario al ser intervenido. Después se colocó solución antimicrobiana, se accedió al sitio utilizando una incisión perezosa S modificada de Blair. Se levantó el colgajo de piel en un plano subplastimal en la región cervical y a lo largo de la capa de músculo aponerótico superficial sobre la glándula parótida para exponer la cápsula parotidia en el área preauricular. Se continúa la disección para exponer la glándula parótida y el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo. Este borde se utilizó para identificar la cola de la glándula parótida. Se continuó con la disección aguda para separar la cola de la glándula del músculo esternocleidomastoideo. El óvulo superficial se retrajo medialmente y se realizó la disección. Primero se marca una línea en la punta de la apófisis mastoides a lo largo del borde superior del vientre posterior del digástrico. Después se palpa el borde posterior de la rama de la mandíbula y se traza una segunda línea a lo largo del borde posterior de la rama. Finalmente se termina con la base del triángulo que va desde la punta de la apófisis mastoides hasta que se une a lo largo del borde posterior de la rama de la mandíbula. La disección se realizó siguiendo el tronco del nervio facial hasta llegar al pes anserinus. Utilizando cauterio bipolar y disección Roma se expusieron las divisiones cervicofacial y temporofacial y se disecó el pes anserinus mientras se despegaba el lóbulo superficial de las ramas nerviosas. En las parotidectomías totales, después de la liberación del lóbulo superficial, el tronco del nervio facial se levantó cuidadosamente con sus ramas y el lóbulo profundo se disecó y extrajo. Finalmente se hizo hemostasia, se aseguró un drenaje de succión de circuito cerrado y se suturó con Vicryl 3 ceros y sutura subcuticular de la piel con Prolene 3 ceros. Se aplicó vendaje compresivo sobre el área operada y se recetó antibióticos y analgésicos parenterales. Los pacientes fueron monitoreados durante su estancia postoperatoria por lesiones nerviosas o complicaciones en la herida, después a la primera y tercera semana, luego una revisión cada mes en un lapso de 6 meses. Para la integridad del nervio facial se le solicitó realizar 5 expresiones faciales: levantamiento de cejas, cerrar suavemente los ojos, cerrar apretando los ojos, arrugar la nariz y sonrisa máxima. Todas las heridas cicatrizaron correctamente, no hubo síndrome de Frey ni fístula salival en ningún paciente. En las parotidectomías superficiales hubo un déficit transitorio neurológico grado 3 del nervio marginal en un paciente y del nervio temporal en 2 pacientes. Estos respondieron bien a corticosteroides inyectables inmediatamente después de la operación y tratamiento con esteroides orales, metilprednisolona 20 mg y metilcobalamina 1500 microgramos. Los pacientes se recuperaron por completo en 6 semanas. En las parotidectomías totales, un paciente tuvo un déficit nervioso transitorio del nervio mandibular marginal y bucal y otro paciente mostró debilidad en todas las ramas del nervio facial grado 5. A ellos se les administró el mismo protocolo farmacológico y se recuperaron totalmente en 8 semanas. Su discusión fue que el triángulo de Borle es una modificación en los puntos de referencia que ya existen. Su eficacia clínica se comprobó en 12 pacientes. Utilizando el triángulo se identificaron y localizaron fácilmente el tronco del nervio facial en los 12 pacientes. Se cree que la implementación del triángulo de Borle podría ayudar a parotidectomías más seguras. Se concluye que los puntos de referencia anatómicos del triángulo propuesto ayudan a la identificación confiable del tronco del nervio facial fácilmente y con un alto grado de confianza para parotidectomías exitosas.